Decirles que le damos la bienvenida a Susana Aliano Casale. ¿Cómo andás, Susana? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Susana Aliano no la conozco, yo no te conozco personalmente, creo, ¿no? Sí, nos conocemos. No, me parece que no. Editorial Más Pimienta es una editorial que salió hace relativamente poco. Libros para saborear, ¿qué es esto? Eso es una editorial uruguaya independiente de libros álbum, libros para saborear, bueno, por varias razones, libros para saborear. Una de ellas porque, bueno, pretendemos que los libros sean realmente para saborear con todos los sentidos. Y bueno, también fue el nombre atractivo que encontramos para ponerle. Hay que aclarar, en principio, Editorial Más Pimienta, digamos, tiene una línea, o es la línea de literatura infantil y juvenil. Sí, en realidad, sí, hacemos libros para niños, pero también trascienden los niños, ¿no? Porque como son libros álbum, hicimos una colección, la primera colección que hicimos fue la colección Desolvidados, que es una colección de poetas uruguayos olvidados, ilustrados, por dibujantes contemporáneos. Ahí estaba Humberto Meguet, ¿no? Ahí estaba Humberto Meguet, Ferreiro, Alfredo Mario Ferreiro y Pedro Picato, esa colección recibió un premio del Centro Cultural de España y pudimos empezar. Y es una colección que trasciende lo infantil, digamos. Hay mucha gente adulta que conocía estos poetas y que también se interesó por los libros. A mí me gusta decir que los libros que más para cierta edad son para cierta sensibilidad, porque realmente es lo que sucede con estos libros. Bueno, en realidad siempre que se habla un poco en profundidad, digamos, la literatura infantil y juvenil, empieza a verse, a desdibujarse los límites, bueno, esto sí, siempre estamos en lo mismo, porque después empezamos a hablar de la poesía, y esta poesía será para infantil y juvenil, esta no, y es muy difícil marcar los límites. En realidad es aquella literatura que engancha, que es intensa y que comunica una experiencia artística, ¿no? Sí, de hecho, estos poetas que te mencioné de la colección, que fueron los primeros que elegí, no escribieron originalmente pensando en los niños. Yo busqué poemas que se pudieran adaptar por la temática, por el lenguaje, y eso, pero en realidad no son poetas que escriben. Hay poetas que escriben para niños, que escriben cosas más directas a los niños. No era el caso. Entonces ahí empieza la mezcla, como decís vos. Claro. Yo pienso que Humberto Meguet sí puede llegar, quizás, si bien es un poeta hermético, es alguien que tiene grandes imágenes, ¿no? Visuales y de todo tipo. Es un poeta con mucha visualidad. En cambio, me pongo a pensar, yo no vi los libros, el de Pedro Picato, que es un poeta de otro estilo y que tiene bastante, no sé si amargura, pero un sabor bastante más duro, ¿no? Sí, bastante desolador en muchos aspectos. Exactamente, esa es la palabra. Sí. Bueno, ahí en Pedro Picato opté por un poema que el nombre original, el libro, este libro que hicimos en la editorial, le pusimos el nombre Casi Pájaro, que no es el nombre original, ¿no? Pero es un poema que es muy bueno y es muy lindo, porque habla de los sueños, habla de la libertad. Mira hacia arriba el hombre cuando sueña, y cuando sueña vuela. Claro. El hombre es casi pájaro, diríamos mejor, se siente pájaro. Y bueno, y es una dentro de Picato, que es lo que estábamos diciendo, es un poema muy digamos, muy luminoso, igual. Sí, tiene un costado luminoso, aunque, digamos, la parte oscura, son los poemas del Ángel Amargo, eran como los que más, lo que más destaca en general. Los poetas también, viste, como que quedan marcados o estereotipados, y este hombre capaz que le pasó algo de parecido también, ¿no? Seguramente, sí. Ahora están con una intensa actividad y van a presentar un libro de Sergio López. Vamos a presentar un libro de Sergio López el sábado, que es el sábado 26 de mayo, además de ser el Día Nacional del Libro, es el primer cumpleaños de Más Pimienta, porque ¿dije 24? No, 26 dijiste. Dije 26. el 26 de mayo del año pasado, del 2011, estábamos presentando ahí en el Centro Cultural de España la colección Desolvidados, justamente. Mirá. Y entonces es el primer año, digamos, de vida de la editorial. Y bueno, lo vamos a festejar un poco presentando un libro, como no podía ser de otra manera, y bueno, y además haciendo una obra de teatro negro para niños. Siempre tratamos en las presentaciones de hacer algo diferente y que los niños vengan a las presentaciones
vienen muchos adultos, pero que también vengan los niños, claro. Y entonces hacemos algo que sea atractivo para ellos. Y bueno, y vamos a festejar ahí en el Centro Cultural de España, que fueron los que, digamos, el impulso inicial que recibimos fue también porque recibimos el premio que ellos nos dieron, así que otra vez nos recibieron para... Es el certamen que tiene ellos de proyectos editoriales, ese que tiene, ¿no? Sí, ellos creo que no lo abren todos los años, exacto. Pero ese año lo abrieron, que fue en el 2010, y yo presenté esto, y bueno, y lo gané en alguna otra oportunidad. Abrieron, pero no lo abren todos los años. Pues presté atención, yo pensé que lo abrían todos los años, pero no. Maca ganó en su momento también, y Macachín hizo la colección también, Rescate. Exactamente. Y ganaron otros proyectos interesantes, uno de Fabián, que no me acuerdo, era Montevideo Ilustrado, con distintas, una guía ilustrada como de Montevideo, que eran distintos ilustradores que ilustraban distintos puntos de Montevideo. Ese proyecto también estaba muy interesante. En este caso de tu libro, Sergio López Suárez, el maestro Sergio López Suárez, un amigo acá de la casa, cuenta con la gran, digamos, ventaja de que él es ilustrautor, como dice. Ilustrautor, bueno, él utiliza mucho ese término. Sí, él es escritor, y en este caso escribió e ilustró el libro. Así que bueno, Sergio es bastante conocido, y bueno, es un tipo al que yo personalmente admiro mucho, además de que quiero, pues, una persona muy encantadora. Él como digamos, como autor, para mí hace cosas que son muy atractivas y que no las hace mucha gente. Entonces, ahora vamos a sacar, ¿y esto qué es? Que es un libro, te podría decir, para resumirte, es un libro lúdico, digamos. Él tiene ese como ese poder, ¿no? De convertir los libros en algo lúdico, en un objeto de juego, de intercambio. Yo te puedo decir que cuando mi hija, ahora que tiene 13 años, pero cuando tenía 6 años, me acuerdo que le llevé un libro de Sergio López, y quedó tan impresionada que en un momento se asustó y no quería abrirlo, y uno decía, ¿qué estará viendo esta gurisa? Era una galera mágica. La galera roja, que le impresionó, después lo leyó y todo, ¿no? Pero Sergio tiene esa particularidad, es increíble. Y bueno, con ese libro es un poco lo mismo. Y bueno, y se prestó a trabajar con nosotros, y el día del cumpleaños, el 26, vamos a presentar ese libro. ¿A qué hora es esto? Esto es a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en el Centro Cultural de España. Ahí van a actuar después los chicos de Aquí Nomás, Sombras y Muñecos, que hacen teatro de sombras y teatro negro, digamos. Y ahí van a hacer una obra que se vincula un poco con la temática del libro, que es todo el tema de la transformación, todo el tema de cómo frente a una misma ilustración, frente a una misma circunstancia, pueden haber varias formas de verla. El punto de vista, ¿no? El punto de vista, exacto, sí, varios puntos de vista para ver lo mismo. Ahí hay una cosa que como que trasciende el libro, que es lo conceptual. Y bueno, y con esos conceptos van a hacer esa obra de teatro, y bueno, y ahí vamos a estar con la gente que nos ha apoyado y que siempre está ahí en la vuelta. Esto obviamente estamos hablando del Centro Cultural de España, es ahí en Rincón y bueno, ahora no me acuerdo dónde es la en Rincón 629, Rincón y la 629, otra calle no recuerdo. Y bueno, y estamos hablando, Rincón 629, y estamos hablando de que esto es gratis, que se puede participar, obviamente, y que aquellos que vayan a la presentación, después de la presentación, después de la que comenzará a las 15 y pico, van a ver una obra de teatro negro. Sí, que es niños, parte de la misma presentación. Es una actividad que durará en total una hora, y es apta, digamos, para ir adultos y niños, para que vayan en familia, porque es la idea también. Bueno, está hecha la presentación, y esto que es, aparte yo estaba viendo la tapa, solo lo que puedo ver, y ya me di cuenta que hay una especie de juego de una imagen que puede verse, creo que de arriba y de abajo, ¿no? O sea, al derecho y al revés. Exacto, sí, la ves de un lado ves una cosa, y si la ves del otro ves otra cosa. Exacto. De eso se trata, de ese juego. Susana, decime, aparte de esta presentación, de este primer cumpleaños, que ya le damos los felices cumpleaños anticipados, de acá de la máquina de pensar, cómo viene, digamos, las ediciones, cómo vienen los libros, cuáles son los nuevos proyectos de editorial Más Pimienta. Sí, el año pasado sacamos primero esos 4 libros en mayo, como te conté, los 4 primeros libros de Colección Desolvidados, que es una colección que pretendo seguir trabajando, que de hecho estamos haciendo para este año 2 libros más,
Y después, el año pasado también, en diciembre, presentamos 2 libros más fuera de esa colección, 2 libros independientes, que son Terremoto y Besos de Azúcar, que son escritos por 2 escritoras inéditas, ilustrados también por Claudia Precioso, que ya había ilustrado uno de los Desolvidados, y por Valentina Echeverría, y escrito por Natacha Ortega y Evelyn Ayala. Y ellas, eso fue lo que hicimos el año pasado, o sea, hicimos 6 libros. Y este año, bueno, pretendemos ir por ese camino y ver si podemos hacer un tanto más. Estamos trabajando, como te digo, en Desolvidados, porque es una... Claro, hay porque ahí material para trabajar y por ejemplo, ¿qué estás pensando? Porque esto me estás planteando ahora, estos libros, son más bien de literatura infantil y juvenil. Sí. Y los de... ¿Sí? Sí, no, ¿qué me preguntabas? Que no entendí. No, y los de Desolvidados no necesariamente, o sea, tenés otros proyectos. No, los libros de la colección Desolvidados, digamos, es una colección de la editorial que nosotros, digo, de hecho la trabajamos con niños, hacemos un trabajo, digamos, de extensión directa con los niños, que como es una editorial chica, que no tiene mucho dinero, lo que he tratado de hacer es apostar a ir a los lugares y mostrar el proyecto. Entonces vamos a muchos lugares gratuitamente, vamos a CAIR, vamos a escuelas, y trabajamos con estos libros, hacemos talleres, tratamos de vincular otras disciplinas que el juego o la ilustración, otras disciplinas que se vinculen con la literatura, y bueno, mostramos todo. Voy tratando de promocionar la poesía, el libro en sí, la ilustración, y son libros que digo que están dentro del catálogo de la editorial, que es una editorial para niños. Yo te comentaba eso porque en ciertos aspectos esta colección puntualmente trasciende a los niños. Claro. Ahora, porque por esa característica de que son poetas que mucha gente aprecia, mucha gente no conocía, pero mucha otra gente aprecia, y entonces cuando vieron que salieron los libros, los propios adultos de repente la compraban, pero era simplemente para comentarte eso. Y entonces, cuando estamos hablando de poesía, el riesgo es bastante importante, aparentemente, ¿no? Porque estamos hablando de poesía destinada en principio para niños. Sí, el riesgo parece que está, pero es como todas las cosas. Yo cuando empecé a pensar en este proyecto, conversé con yo soy editora hace muchos años, editora, digamos, independiente. Me contratan, tengo una empresa y me contratan de distintos lugares para que les haga los libros. Soy también correctora de oficio, soy correctora, entonces también tengo muchas vinculaciones con el mundo editorial. Y cuando empecé a hacer este proyecto comenté con algunas colegas editoras y qué sé yo, y todas me decían esto mismo, ¿no? Claro, se agarraban la cabeza. Jugado, claro, pero la poesía no vende, pero es muy jugado. Y yo qué sé, ¿viste? Cuando uno quiere hacer las cosas porque realmente las siente o porque va tras algo que va más allá, en realidad, bueno, nada, no te fijas mucho en eso, y si te fijas es por la positiva, ¿no? Claro. La poesía no se vende, bueno, no sé. ¿Quién dice? Hay que probarlo. Yo estoy de acuerdo con vos, y aparte hay un detalle que la poesía tiene, que es que a veces puede ser lento el desarrollo, pero la gente que ingresa a la poesía no se va. Sí. O sea, estamos hablando de cuando se gana un lector para la poesía, ese lector no se va. De la misma forma con que en otros países se combina la narrativa, libros de narrativa infantil y juvenil, con poesía, con ilustraciones, y no tienen vergüenza. Sí. Yo creo que también que está muy encasillado eso, de que la poesía no se vende, de que a la gente no le interesa la poesía, de que está muy encasillado, y de hecho lo he comprobado con estos libros. Un día me agarré una discusión con una editora que habíamos ido a comer, y entonces nos pusimos a hablar de ese tema. Entonces empezamos a discutir en serio. Bueno, ¿y por qué decís vos que la poesía no se vende? Porque ese argumento era que la poesía no se vendía. Bueno, pero decime un argumento que sea válido, ¿no? Porque... Y bueno, y empezábamos a rascar entre las dos, razonando el tema, y dábamos con que no hay no hay un argumento por el que digas la poesía no se vende, porque no es buena, porque es mala, porque es fea. No, porque en realidad tiene un montón de otras puntas de sensibilidad, por ejemplo, para acercarse a los niños es algo increíble como herramienta, digamos. Y bueno, y la poesía no se vende, entonces si vos también... difundís ese concepto vas a un librero, y el librero te dice, sí, mirá, la poesía no se vende, yo tengo acá un montón y no vendo, o trato de tenerla en este espacio.
Bueno, sí, pero mirá en qué espacio, viste, hasta en lo físico, sí, ¿no? sí, ¿En qué espacio la tenés, no? Sí, ya conocemos. Entonces hay como tú una Está cabeza bien, está bien. generalizada. Susana Aliano, editora de Editorial Más Pimienta, que cumple un año este sábado 26 de mayo y que lo festeja ahí en el Centro Cultural de España a la hora 15 con el maestro Sergio López Suárez. Están todos invitados a ir. Te damos el feliz cumpleaños y esto es una primera conversación. En algún momento te vamos a invitar a que vengas aquí a La Máquina de Pensar. Muy bien, iré con mucho gusto y si no tienen los libros, entonces bueno, vamos a acercarlo algunos para que conozcan la propuesta. Y para hablar con Sergio López, por ejemplo, que siempre estamos hablando. Bueno, con Sergio, por supuesto, sí. Te mando un abrazo grande, che. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, le damos aquí la bienvenida en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar, a una amiga francesa llamada Magali Tsaye, que está vinculada a la organización de esta retrospectiva que se está dando en París, una retrospectiva sobre el movimiento del esterismo, aquel movimiento que creara Parrilla, el poeta, el profesor de amor, ¿no? Y que generó un movimiento llamado esterismo. Esto se trata de una retrospectiva que abarca de los años 1944 al 2002. Buenas noches, Magali Tsaye, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Magali, vos estuviste en la organización, ¿cómo es tu vinculación con el movimiento del esterismo? ¿Qué es el movimiento del esterismo? Bueno, primero se puede decir que he conocido a Parrilla en Nice, sí, en el sur de la Francia, cuando trabajaba allí con un grupo de personas, porque hay que saber que cuando Parrilla ha salido de Uruguay, de Montevideo, sí, en España y después en Francia, ha formado una escuela, un grupo, siempre ha trabajado con gentes y muy dinámico, haciendo exposiciones, conferencias, charlas, y yo he trabajado con él, he hecho pinturas con él. Magali, para un poco informar a la audiencia, nosotros le dedicamos en un momento una semana aquí a José Parrilla. José Parrilla, es cierto, estuvo en España, después fue a Francia, donde vivió en la Costa Azul, en el sur de Francia, y él trabajaba en grupos, pero generalmente también se generaron hasta comunidades. Y lo interesante es que este poeta, este filósofo, José Parrilla, vinculaba las artes, o sea, trabajaba la escultura, había escultores, había pintores, había poetas, incluso yo he leído algunos diarios, unas publicaciones que sacaba sobre el esterismo, unos pequeños periódicos. Vos, en tu caso, sos pintora, sos artista visual. Sí, pero no somos artistas, tampoco hay que Parrilla es un maestro de pensar, de un pensamiento, de una línea de pensar, y perdona mi española, sí, deplorable, pero no tengo muchas palabras. No es solamente el arte, ha trabajado sobre el hombre, y pues haciendo pinturas, esculturas, escribir, sí, escribiendo, hacía trabajar a los hombres sobre ellos mismos y sobre muchas cosas. Cuando decís que es un maestro del pensamiento, y obviamente eso podría llevar a mucho tiempo de conversar sobre ese pensamiento de José Parrilla, pero si tuviéramos que, digamos, darle una visión sintética, un resumen a los que nos están escuchando, ¿cómo resumirías el pensamiento de José Parrilla? Bueno, él mismo lo ha dicho en una frase que dice: hay una línea que puede ponernos en comunicación con el universo, y el descubrimiento de esta línea puede darnos la clave de un arte universal. Creo que en estas dos frases está todo el esterismo y todo el trabajo de este maestro. Pregunta, ¿cuál sería, claro, es una pregunta muy evidente, pero ¿cuál sería esa línea? Bueno, es una línea que es una línea esencial que está al fondo de nosotros, de no sé qué, del universo, y estar en contacto con eso, pues estoy repitiendo la frase, puede darnos la clave de un arte virginal. Esta frase se puede entenderlo
mirando las acuarelas de Cabrera, porque la pintura de Cabrera veritamente es el espíritu de Parilla. Es su palabra en imagen, es una mirada, es una visión. Sí, entiendo. Como que sería, digamos, la plasmación o la realización digamos, del pensamiento de Parilla en esas obras, en esas pinturas, claro, de Cabrera o Cabrerita. De Cabrera y... No, Cabrera, se había el Cabrera. Sí. Y también de todos los que han pintado, pues en una escultura, en una pintura del esterismo, está también este espíritu. Una pregunta también, esterismo, yo ya lo conozco porque estuve leyendo a Parilla, pero ¿por qué es en torno al esterismo? Viene de Esther. Tenemos que aclarar por qué se eligió este nombre, por qué este nombre de mujer. Bueno, todo está basado sobre leyendas. Pues la historia dice que es este nombre de Esther repetido en un poema de Parilla. Sí. Ha repetido este nombre Esther 700 fois, 700 veces. 700 veces. Sí. Y los jornalistas, como los que trabajaban en los diarios de la época, periodistas. Sí, los periodistas pues han sacado de esto el esterismo y se ha quedado. Esto es pero es muy significado que la base del movimiento de Parilla sea el nombre de esta niña, de Esther, de una niña, por esto de esta línea virginal, de la inocencia, de la pureza de la niña, ¿no? Una pregunta, esto creo que no ocurrió así, pero Parilla tenía vinculaciones, relaciones con la pintura, con la obra de Joaquín Torres García. ¿De quién? De Joaquín, Torres García. Sí, de Torres García. De Joaquín, sí. No sé. Sé que Cabrera ha pasado por ahí. Sí. Pero Parilla es muy diferente. Torres García es un pintor, ¿no? Sí. Y Parilla, pues, es más que... Se trata más que de pintura. Sí, correcto. No, mi pregunta venía porque un poco Torres García planteaba también un arte, digamos, precristiano, un arte que fuera americano y que fuera, digamos, que sea universal, ¿no? Como que ir al origen de las cosas. Nosotros hemos dicho que es como un art premier. En francés se dice art premier. Y se ha definido la exposición que estamos haciendo en París, así como un moisson art premier, es decir, un arte antes de la palabra, antes de la escritura, claro. Es decir, una pintura esencial, que no habla con el pensamiento puro, pero que está esencial, antes de la escritura. Esta exposición va en mayo en París y ¿cómo ha sido el público? ¿Ha ido público? ¿Cómo ha habido las repercusiones? Pues muy interesados. No estaba... Nadie conoce el esterismo. Claro. Es como un primer desvelado. Es veritamente un desvelado. Una revelación, sería una revelación para el público francés. Sí, más bien y muy interesados. Los jóvenes, veo a jóvenes leer los textos, la poesía de Parilla, la poesía de los miembros del grupo, ver las pinturas, las esculturas, con mucho interés. Magali, para terminar esta primera conversación, simplemente es interesante que los amigos que nos están escuchando conozcan que este grupo en torno a este movimiento, en torno al esterismo, todavía continúa vigente en Francia. ¿Cuántas personas lo integran? ¿Cuántos artistas? No somos artistas. No son artistas. Me lo dijiste, sí, perdón. Pues somos hombres que hemos tocado un poco, dicho, al lado de este maestro, que es una gran suerte en una vida de un hombre, de encontrar un hombre como Parilla. Y pues no sé exactamente cuántos somos, porque Parilla ha tenido una relación directa con cada uno de nosotros, con hombres que no conocemos, quizás no conocemos, y lo que sé es que cada persona que lo ha encontrado pues ha cambiado de vida, ha cambiado de
ser y pues y trabaja y está en busca. En una búsqueda. Sí, Vos decís que el contacto con José Parrilla los ha cambiado. José Parrilla falleció en el 2000, falleció él en el 2002, creo, ¿no? O 2004. No, en 1994. 1994, sí, disculpame, no tenía los datos aquí. Es un poco para decirle a los amigos que bueno, que este artista uruguayo, este pensador uruguayo generó este movimiento y que hay esta exposición, se está realizando esta retrospectiva en torno a este movimiento del esterismo entre 1944 y el 2012. Hemos conversado con Magali Sayed, gracias por estos minutos, y queda pendiente una charla un poco más profunda sobre este movimiento y sobre cómo funcionó, qué repercusión tuvo la exposición. Te doy las gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, Magali. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ustedes saben también que el viernes 11 de mayo presentamos en la Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional, presentamos el libro de oro del Te Cuento Qué. Se trata de un libro que incluye los 500 mejores minicuentos de las 5 ediciones del Te Cuento Qué. Son 500 SMS entre el 2007 y 2011. Y bueno, en la presentación estuvimos Claudia Mengual, Henry Trujillo y Javier Rica, que son los jurados del último Te Cuento Qué. Y también estuvimos conversando en una presentación que la verdad que estuvo muy bien y que incluso no fue demasiado seria. Los invito a escuchar una parte de esta presentación. Quiero dar simplemente los saludos y el agradecimiento de rigor, obviamente, al director de la biblioteca, Carlos Liscano, a Elisa Pifarete y Andrés Echavarría, que está aquí, los dos funcionarios de la biblioteca encargados de extensión y que nos han prestado una ayuda para poder hacer esta presentación, de alguna forma, el reconocimiento para ellos. Obviamente también para las autoridades de Antel, para la presidenta de Antel, la dirección, y la dirección de radios del Sodre, el director de las radios del Sodre, Sergio Sacomani, también obviamente, más que obvio, a los jurados, a Javier Rica, Henry Trujillo y Claudia Mengual, que me están acompañando y que hicieron una labor muy, pero muy buena, muy positiva, por lo menos desde el punto de vista de la organización, ¿no? Fueron jurados estrella porque dieron los resultados incluso un poco antes de lo previsto, algo que es sorprendente en Uruguay y en otros países de América Latina, porque no se suele ocurrir eso. Generalmente uno tiene que tratar de que los jurados cumplan con la tarea en los plazos indicados. Siempre en el Te Cuento Qué lo han logrado, pero bueno, quiero darles el mérito de haber sido tan eficientes que culminaron antes la tarea. Y obviamente muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en este lanzamiento de un libro que también es de ustedes. Se trata de un libro en el cual hay cientos de autores, porque reúne las 5 ediciones del Te Cuento Qué, desde el 2007 hasta el 2011. En el caso del 2011 creo que son acerca de 70 los autores de los 100 mejores minicuentos del 2011, pero obviamente hay gente que también ganó en ediciones anteriores. Yo escribí esta pequeña presentación. Esta semana escuché que el SMS cumplía años, exactamente cumplía 20 años. No sabía que los SMS cumplían años, pero este SMS, no vamos a discriminar, ya tiene 20 años, una barbaridad, casi a punto de dejar la universidad o la UTU, yo no sé qué cursan los SMS. Me interesó el tema y la circunstancia doble de que el miércoles 8 cumplieran años allá en Estados Unidos, aunque al parecer el SMS nació en Finlandia, de padre natural no reconocido. Fue un ingeniero finlandés que se llamaba Matti Makkonen, quien ideó un servicio de mensajería para los teléfonos GSM. Lo hizo este hombre a principios de los años 80, pero no lo patentó y nunca cobró nada. Acá en Uruguay estamos festejando este viernes 11 que se presenta el primer libro hecho con SMS, con mensaje de texto. Primero en el Uruguay me puse a investigar y dije, ¿qué es el SMS? Vamos a investigar. Me puse a investigar significa, para un periodista como yo, que significa que fui a ver qué dice la Wikipedia de esto. Leí el artículo de Wikipedia y no entendí nada porque está hecho por y para ingenieros. Lo único que me gustó fue lo referido al lenguaje del SMS.
Como saben, los 160 caracteres no permiten explayarse mucho y en todos los países la gente ha desarrollado un uso intensivo de abreviaturas. También estrategias similares a las que usa la taquigrafía, pensé después, ¿no? Por ejemplo, no se escriben las vocales, solo las consonantes, recursos que ya había usado en la taquigrafía, la gente los reinventó en el uso del SMS. Hay otros trucos, como combinar letras y números. En algunos países hasta se han editado diccionarios para los que no saben leer las abreviaturas del SMS. Pero la Wikipedia insiste en que generalmente se combinan letras y números, o más bien letras por números. Por ejemplo, en vez de escribir todo, se escribe to y dos, ¿no? Dice la Wikipedia, estos tipos de lenguaje se caracterizan por estar extendidos mundialmente, presentando diferencias o variaciones propias según el idioma original con que se haya formulado. Así, en chino mandarín, las palabras que tienen una pronunciación parecida a los números son sustituidos por esto, como ocurre por ejemplo con 521, que es wu er ji, que sustituye a te quiero, que es wu ai ni. Otra cosa que dice la Wikipedia es que los celulares tienen textos predictivos, y esto me sorprendió, textos predictivos. Las aplicaciones llamadas textos predictivos intentan reducir el número de pulsaciones por palabra escrita. El autocompletar, digamos, era eso. Pero tiene un nombre tan sugerente para algo que no sirve para casi nada. Texto predictivo, está bárbaro el nombre, pero en general no lo usa casi nadie. La Wikipedia finaliza su artículo diciendo, gracias al aumento de teléfonos móviles y al uso de mensajes de texto, el SMS ha servido como instrumento para poder participar en concursos y en sorteos de diversa índole. La más conocida es la participación en sorteos por televisión, enviando un SMS a un número de teléfono que te asigna una papeleta para poder ganar un premio. Esto de la papeleta debe ser escrito por un español. Otro de los usos lúdicos que más se está extendiendo es el uso de micropagos por SMS para poder tener acceso a contenidos, opciones restringidas de determinadas webs, en fin. El artículo termina diciendo, como vertiente híbrida entre ambas posibilidades, han surgido webs en las cuales puedes usar un SMS para poder participar en sorteos y concursos. También se utiliza en el ámbito industrial, dice la Wikipedia, como elemento de comunicación entre máquinas y personas. El desarrollo de diversos módulos de telecontrol por SMS facilitó la posibilidad de comunicar instalaciones remotas con los responsables de su operación y mantenimiento, enviando un SMS con el estado o las alarmas que producen. Las personas responsables de esas instalaciones pueden enviar un SMS con una orden determinada para que la máquina la ejecute. Lo dicho entre personas y máquinas también es aplicable a la comunicación entre máquina y máquina. Una máquina mandándole un SMS a otra máquina, pensé yo. Impresionante. Pronto veremos nerviosas a las licuadoras, dije. Esto es un texto predictivo. En el ambiente doméstico ya son muchos los que abran la puerta de su garaje mediante una llamada perdida desde su móvil o celular. Las llamadas efectuadas tienen un listado de memoria que pueden abrir una puerta. Lo mismo se puede hacer con la calefacción, con el riego, con una lavadora, todo por SMS o con las persianas. Todo se puede hacer con SMS. Todo el mundo usa SMS. Es el medio para enviar datos más usado que Internet. Es 2 veces más usado. Es el medio más usado del mundo. 4.000 millones de personas tienen celulares en el mundo. Quiere decir que hay 4.000 millones que tienen aparatitos que permiten enviar y recibir SMS. Les aseguro que los usan. La cifra total de SMS que se envían en el mundo no la encontré en ningún lado de la web, pero no hay que tener ningún texto predictivo para calcular que debe ser muy grande la cantidad de SMS que se mandan. El investigador de comunicaciones Hillebrand, se llama así, o Friedman Hillebrand, fue quien determinó la cantidad de 160 caracteres que acepta un SMS. Lo hizo a través de un sencillo ejercicio donde determinó que bastaba esa cantidad para enviar frases coherentes. Aunque este investigador después dijo en una entrevista que él lo había hecho a ojo, más o menos entre 140 y 160, tenía que ver. Este investigador jamás pensó, creo que los SMS podrían servir para contar historias, para narrar emociones, para recrear momentos nacidos en la imaginación. El primer SMS que se mandó, el que cumple hoy, el miércoles que cumplió 20 años, decía Feliz Navidad. Voy a decir algo con el permiso de Javier Rica, que está acá, que poca imaginación tienen algunos ingenieros, muy poca. Javier es ingeniero, pero él es una excepción. La Wikipedia tampoco dice que se puede escribir literatura. En ningún lado de la Wikipedia, en ese artículo, vi que dijera que se podía escribir literatura. O al menos intentar crear literatura con un SMS. Por suerte los autores de los casi 150.000 SMS
que se han recibido en estos 5 años de Te Cuento Que no leyeron la Wikipedia. Y si la leyeron, no le hicieron caso. 5 años. ¿Se dan cuenta? El primer semestre, hace 5 años, el primer semestre tenía 15. 5 años, 5 jurados distintos. Cada edición tiene un jurado diferente, compuestos por escritores reconocidos. Generaron una obra que está aquí, está en este libro, una obra que se inscribe dentro de un amplio espectro que recibe el nombre de minificción. La minificción es un género, es una modalidad de escritura que, de tan nueva que es, aún no tiene un nombre firme, se la llama de muchos nombres. Algunos la llaman hiperbreve, microrrelatos, minicuentos. Lauro Zavala, que es uno de los principales teóricos de minificción en América Latina, ha relevado en un artículo 200 nombres para este uso brevísimo de la escritura. El artículo es fácil de encontrar en internet. Dentro de este campo de la minificción, tanto Violeta Rojo, que es una especialista en este tema, es de Venezuela, como Laura Zavala, que es mexicano, mencionan el término twicción, ficción en formato Twitter, para referirse a estos minicuentos. Este término tiene un origen en el mundo anglosajón, la twicción. Pero todo esto, los nombres, las características, la extensión mínima, la máxima, es un trabajo de los críticos, que son los que intentan crear después de que aparece el fenómeno. Los críticos aparecen después, cuando ya el fenómeno cultural ya se destacó, ya ocurrió o ya está en franco ascenso. Porque esto que estamos viendo aquí se llama literatura, a secas. Literatura, digo yo, hecha con celulares. Si es mala, si es regular, si es buena, si es muy buena, lo dirán los críticos y sobre todo lo dirán los lectores. Ángel Rama decía que incluso la mala literatura forma parte de la literatura y que a veces le da identidad a una generación. El año pasado, hablando con el director del Centro Municipal de Fotografía, Sosa se llama, que organiza un concurso de fotos por celular, me contó que muchos fotógrafos veían ese concurso con malos ojos. Cualquiera puede ser fotógrafo entonces, decían amargados. Esto digo yo, que supongo yo que decían amargados, ¿no? La respuesta de él me pareció muy inteligente. Si alguien se toma el trabajo para sacar fotos, pronto verá que no es tan fácil sacar fotos, que todo arte tiene sus técnicas, su experiencia, su tiempo y su práctica. Pero como mínimo, decía él, y más allá del resultado, todo aquel que intente sacar fotos aprenderá a ver fotos un poco más. Estoy seguro que todos los que participaron en Te Cuento Que, todos los que han participado en estas ediciones, lo hicieron porque querían ganar el premio. Pero también estoy seguro que luego de imaginar y de escribir con intención literaria, que es decir, intención poética, mejoraron como lectores, mejoraron tal vez como escritores y quién sabe y ojalá mejoraron como personas. Gracias. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, hasta mañana.